Nunca imaginé que el silencio pudiera tener un peso tan real, tan opresivo, tan vivo. En la selva del Congo, el silencio no es calma. Significa que algo te está observando, que la naturaleza entera contiene el aliento, esperando que cometas el más mínimo error, porque todo allí parece mirar. Las sombras, el aire húmedo que se pega a la piel, el olor a hojas podridas, hasta la tierra parece respirar bajo tus pies. La primera noche fue como caer en otra dimensión, una donde el miedo es una presencia física que te envuelve y no te suelta. Vine aquí buscando una historia para el canal, una de esas experiencias extremas que te cambian la vida, pero ahora entiendo que las historias más intensas no se cuentan, se sobreviven. La lluvia cayó sin aviso. No una llovizna, no, una tormenta salvaje, brutal, que en segundos borró cualquier rastro del camino que seguíamos. El barro me llegaba a las rodillas, y cada paso era un esfuerzo titánico, como si la propia selva intentara tragarme. Recordé las palabras de mi guía. Nunca, bajo ninguna circunstancia, estés solo en la selva. Pero ya era tarde. Su voz, sus advertencias, se habían desvanecido entre el rugido del cielo. No sabía si había tomado el rumbo correcto. La brújula, mi única conexión con la civilización, estaba rota. El cristal hecho añicos tras una caída. El mapa empapado era ahora un trozo de papel inútil. Solo me quedaba el instinto, y el instinto solo me decía una cosa: muévete, sigue moviéndote, aunque no sepas hacia dónde. El calor era insoportable, una tortura constante. Cada respiración dolía, el aire pesado olía a algo que no podía describir. Una mezcla de vida y muerte, de vegetación exuberante y descomposición lenta. Sentía que la selva era un organismo vivo y que yo era un cuerpo extraño, un virus al que debía expulsar. Los insectos eran una nube constante a mi alrededor. Me picaban el cuello, las manos, intentaban meterse en mis ojos. Trataba de ignorarlos, pero su zumbido era una tortura sin fin, una banda sonora para mi descenso a la locura. Mi linterna comenzó a parpadear. 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente murió, sumiéndome en una oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad, los sonidos se magnificaron. Gruñidos que no podía identificar, chillidos agudos, el susurro de hojas moviéndose sin que hubiera viento. Parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Caminé a ciegas hasta que mis manos tocaron la corteza áspera de un árbol caído. Era hueco. Sin pensarlo 2 veces, me arrastré dentro. El olor era insoportable, una mezcla de humedad y algo que olía a carne podrida. Pero allí dentro, acurrucado, al menos no me sentía completamente expuesto. Era una falsa sensación de seguridad, pero era todo lo que tenía. Afuera, algo se movía. Escuché ramas romperse, muy lentamente. Pasos suaves, demasiado suaves para ser humanos. Mi corazón golpeaba contra mis costillas con tanta fuerza que temía que el sonido me delatara. Cerré los ojos, apretando los puños hasta que me dolieron los nudillos. Pasaron minutos o fueron horas. En la selva el tiempo deja de existir. Se convierte en un ciclo de luz y oscuridad, de miedo y agotamiento. Cuando el amanecer finalmente llegó, no trajo alivio, sino un nuevo tipo de terror. La niebla era tan densa que lo cubría todo, y la luz del sol era apenas una sombra gris, difusa. Caminé sin rumbo, impulsado por una sed que me quemaba la garganta. La tenía seca, los labios agrietados, y mi lengua sabía a metal. Después de lo que parecieron días, escuché un murmullo lejano. Era agua. Corrí hacia el sonido, tropezando, cayendo, sin importarme las ramas que me arañaban la cara. Y ahí estaba, un pequeño arroyo. Me arrodillé y bebí como un animal sin pensar. El líquido era turbio, olía a tierra y a hojas mojadas, pero era agua, y en ese momento, eso era lo único que importaba. El alivio duró poco. A los pocos minutos, sentí un ardor en el estómago, una punzada profunda y aguda. Caí al suelo, jadeando. El agua estaba contaminada, por supuesto que lo estaba. Pero incluso ese dolor me recordó algo importante.
todavía estaba vivo. Me arrastré hasta una roca y me recosté contra ella. Miré hacia el dosel de árboles que cubría el cielo y pensé en todo lo que había dejado atrás. En ese momento tomé una decisión. Si iba a morir aquí, al menos dejaría un testimonio. Saqué la cámara de la mochila. Estaba húmeda, pero al presionar el botón de encendido, una pequeña luz roja parpadeó débilmente. Apunté la lente hacia mí. Grabé un mensaje, con la voz rota y los ojos llenos de miedo y desesperación. Si alguien ve esto, estoy perdido en la selva del Congo. No sé cuánto más podré resistir. Miré a la lente como si fuera una persona, como si alguien pudiera escucharme al otro lado. Y entonces, con un último esfuerzo, algo cambió dentro de mí. Una chispa de desafío. Dije, más fuerte, suscríbete al canal y deja tu like, porque si salgo vivo de esto, voy a contarte todo lo que nadie se atreve a grabar aquí dentro. Guardé la cámara. Esa promesa me dio una nueva fuerza. Seguí caminando. La selva se volvía más densa a cada paso. Los árboles eran tan altos que bloqueaban por completo la luz del sol y el suelo se hundía bajo mis pies como si pisara una esponja. Los sonidos cambiaban constantemente. A veces eran chillidos agudos en la distancia, otras veces gruñidos profundos que parecían vibrar en mi pecho. Era como si todo el bosque se estuviera comunicando en un lenguaje que yo no podía entender. Y entonces sucedió algo que me heló la sangre. Los pájaros callaron. De pronto, el ruido constante y ensordecedor de la selva se detuvo. Silencio total. Un silencio tan absoluto que era más aterrador que cualquier ruido. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración. Escuché un crujido justo detrás de mí. Giré, muy lentamente. Entre las sombras algo se movía. No era grande, pero era rápido. Solo pude ver un destello de color marrón y una mirada fija. Una mirada que no era de un animal cualquiera. Una mirada que me atravesó el alma con una inteligencia fría y calculadora. Mi corazón latía con una violencia descontrolada. No supe si correr o quedarme inmóvil, esperando lo inevitable. Retrocedí un paso, y entonces lo escuché. Un sonido metálico. 3 golpes secos y rítmicos. Pausa. 3 golpes más. Venían del interior del bosque. No eran pasos, no eran animales. Era algo humano, o algo que imitaba lo humano. Y fue en ese instante que lo entendí. Y que aún no he visto completamente. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que la tormenta me separó de mi guía. ¿Horas? ¿Días? Aquí, en la selva del Congo, el tiempo es un concepto inútil. Se disuelve entre el zumbido constante de los insectos y el eco de los truenos que parecen nacer de las mismas entrañas de la tierra. Mis piernas son un mapa de heridas, mis brazos un campo de batalla contra las picaduras. El sol, cuando logra perforar el denso dosel verde, cae como una cuchilla al rojo vivo sobre mi piel. Camino sin rumbo, guiado únicamente por el instinto de supervivencia, la necesidad visceral de seguir moviéndome. Cada paso es una apuesta silenciosa contra la selva, un juego en el que ella decide si merezco vivir un minuto más. Los sonidos han cambiado. Son más graves, más lejanos. Escucho rugidos de criaturas que ni siquiera sabía que existían. Gritos que suenan humanos, pero que, en el fondo, sé que no lo son. Y hay algo más. Un murmullo constante, como si cientos de voces susurraran justo debajo de mis pies. De repente, creo escuchar mi nombre. Me detengo en seco. El mundo se queda inmóvil, en silencio. Es el cansancio. Intento convencerme, pero una parte de mí sabe que no es mi imaginación. Dicen que la selva te habla, y créeme, no siempre usa palabras. Poco después, encuentro un claro. En el centro, se alza un altar de piedra cubierto de hojas y musgo, con marcas talladas que parecen increíblemente antiguas. No hay señales de vida, pero el aire vibra con una energía palpable, casi eléctrica. Me acerco con una mezcla de miedo y fascinación. Las marcas son símbolos, figuras humanas con máscaras y lanzas, rodeadas de serpientes y llamas. Extiendo la mano y toco una de las piedras. Un escalofrío me recorre la espalda. Está viva,
caliente, como si respirara. El silencio se hace añicos. Un grito, seco, profundo, inconfundiblemente humano. Resuena desde la espesura y mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Corro sin pensar, tropezando con raíces, cortándome las manos, pero sigo adelante, hacia el sonido. De pronto, el suelo cede bajo mis pies. Caigo varios metros por una pendiente de barro espeso, aterrizando de espaldas. El aire se escapa de mis pulmones en un golpe seco. Cuando consigo ponerme de pie, la sangre se me hiela. Frente a mí, medio cubierto por ramas y lodo, yace un cuerpo. Es él, es mi guía, o lo que queda de él. Su rostro es irreconocible, pero el colgante que lleva al cuello es el suyo. Me arrodillo a su lado, temblando. En su mano agarrotada sostiene una libreta empapada. Con manos torpes la abro. Las primeras páginas son anotaciones normales, rutas, puntos de referencia. Pero al final, la caligrafía cambia. Se vuelve apresurada, desesperada. Leo una frase que me paraliza. No estamos solos, nos siguen, no son hombres. Un vacío helado se abre en mi estómago. Levanto la vista, escudriñando la densa vegetación que me rodea. El aire está quieto, pesado. Me quedo ahí mirando el cuerpo sin saber qué hacer, y entonces escucho un sonido detrás de mí. Es casi imperceptible, el roce de unos pies descalzos sobre las hojas húmedas. Me giro lentamente, conteniendo la respiración. Entre los árboles, a solo unos metros, algo me observa. Al principio es solo una silueta, pequeña y encorvada, moviéndose con una lentitud antinatural, inquietante. ¿Un niño? ¿O algo que pretende serlo? Da un paso hacia la luz y puedo ver su rostro, o lo que creo que es un rostro. Está cubierto de pintura blanca y líneas negras. Sus ojos son dos pozos oscuros, vacíos. Me quedo paralizado, incapaz de mover un solo músculo, y entonces, sin previo aviso, suelta un grito agudo, inhumano, un sonido que me atraviesa los oídos y me desgarra el alma. Corro. No pienso, no miro atrás, solo corro. Los árboles se convierten en borrones. El barro me succiona los pies y mi corazón martillea contra mis costillas con una fuerza que amenaza con romperlas. No sé cuánto tiempo estuve huyendo. Cuando finalmente me detengo, mis piernas se niegan a obedecer. Me derrumbo contra un tronco gigantesco, jadeando, tratando de calmar la tormenta en mi pecho. Escucho algo caer a pocos metros, un crujido de ramas, luego otro, y después silencio. Un silencio que grita más que cualquier sonido. Entonces el murmullo del agua. Me arrastro hacia él, esperando encontrar un arroyo, una fuente de vida, pero lo que encuentro me deja sin aliento. Un lago, enorme, oscuro, cubierto por una neblina espesa que se pega a la piel. El agua es tan negra que parece un espejo roto, reflejando un cielo inexistente. En la orilla hay restos de madera, huesos de animales y lo que parece una vieja lancha, medio hundida en el fango. Me acerco con cautela. El aire huele a óxido y a podredumbre. El agua está quieta, demasiado quieta. Me inclino tratando de ver más allá de mi propio reflejo, y algo se mueve bajo la superficie. Una sombra larga, sinuosa, como una serpiente colosal. Retrocedo de un salto. Es entonces cuando veo las huellas en el suelo. No son de animales, son pequeñas, humanas. Hay docenas, cientos de ellas, rodeando todo el perímetro del lago. Comprendo al instante que este no es un lugar en el que deba estar. Pero antes de que pueda moverme, escucho una risa baja, arrastrada, como la imitación grotesca de la voz de un niño. Viene del otro lado del lago. El viento cambia de dirección y por un segundo la niebla se disipa lo suficiente. Veo figuras, 3, tal vez 4, pequeñas, agachadas, con los cuerpos cubiertos de barro y pintura. Me observan desde la orilla opuesta, completamente inmóviles. La risa se repite, más fuerte esta vez, y otra voz responde desde el bosque, a mi lado. Están cerca, demasiado cerca. Quiero correr, pero mis piernas están ancladas al suelo por el terror. Cierro los ojos, aprieto los dientes y rezo por volverme invisible.
Pasan minutos que se sienten como una eternidad. Cuando me atrevo a abrir los ojos de nuevo, ya no están. Solo queda el eco del agua moviéndose perezosamente. Me alejo del lago sin mirar atrás, moviéndome entre las raíces como un animal herido. El sol empieza a caer, tiñendo la selva de tonos rojizos y sombras profundas. Los sonidos se vuelven más graves, más amenazantes. Todo lo que respira aquí parece cobrar una nueva vida al anochecer. Encuentro una zona un poco más abierta, con el suelo más seco. Decido que aquí pasaré la noche. Reúno hojas y ramas, luchando con un encendedor húmedo que apenas funciona. Después de incontables intentos, una pequeña chispa prende. Una llama frágil y anaranjada nace en la oscuridad. El calor en mi rostro me hace sentir por un instante humano de nuevo. Me quedo mirando el fuego, hipnotizado por el crujido de la madera. Pero el alivio es fugaz, porque a lo lejos, en medio de la negrura absoluta del bosque, veo dos puntos de luz. No son luciérnagas, no son reflejos de la hoguera, son ojos. Y esos ojos no parpadean. Esos ojos seguían ahí, fijos. Brillaban entre la maleza con un resplandor amarillento que parecía observar cada uno de mis movimientos. El fuego crepitaba suavemente a mi lado, mi única fuente de luz y calor en esta selva interminable. Las sombras danzaban a mi alrededor, creando formas extrañas que alimentaban mi miedo. Cada vez que parpadeaba, creía ver algo moverse justo al borde de la luz. No me atrevía a moverme. Apenas respiraba. El aire era pesado. Olía a tierra podrida, a humedad y a miedo. El mío. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido frenético de mi propio corazón. Agarré una rama encendida, mi única arma, y la levanté temblorosamente. «No te acerques», murmuré, aunque no sabía a quién le hablaba. Y entonces, de repente, los ojos desaparecieron. El alivio duró apenas un segundo, porque la selva se había quedado completamente en silencio. Ni un insecto, ni una hoja meciéndose. Era como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración, esperando. Y en ese silencio absoluto, un crujido seco resonó justo detrás de mí. Me giré de golpe, lanzando la antorcha improvisada hacia la oscuridad. Vi una silueta moverse entre los árboles, rápida, demasiado rápida. Antes de poder reaccionar, sentí un golpe seco en la espalda que me lanzó de bruces sobre el barro húmedo. Me levanté como pude, pero ya no había nada. Solo sombras que se deslizaban entre los troncos, burlándose de mí. Corrí de vuelta al fuego, mi única salvación, porque había entendido algo fundamental. En esta selva, la oscuridad era el verdadero enemigo. Si la luz se apagaba, yo desaparecería con ella. Empecé a echar más ramas, hojas secas, cualquier cosa que pudiera arder. Necesitaba que la llama creciera, que ahuyentara lo que fuera que acechaba ahí fuera. La hoguera creció, iluminando un círculo más amplio a mi alrededor, y entonces los vi. Eran 3, figuras pequeñas, casi como niños, pero algo en ellos era terriblemente antiguo. Sus cuerpos delgados estaban cubiertos de pintura blanca, como si fueran esqueletos vivientes. Sus ojos eran cuencas negras, vacías. No llevaban ropa, solo collares hechos con huesos y plumas que se movían con el viento. Uno de ellos murmuraba algo en un idioma gutural y desconocido, mientras otro arrastraba un palo largo con una punta afilada que raspaba el suelo. No eran niños. Eran algo mucho más salvaje. ¿Qué debía hacer? ¿Gritar? ¿Atacar? ¿Correr? Mi mente se quedó en blanco, pero antes de que pudiera decidir, el fuego emitió un chasquido fuerte y una de las figuras retrocedió instintivamente, cubriéndose la cara. Lo entendí. La luz. Le temían a la luz. Sin pensarlo 2 veces, agarré otra rama encendida y la lancé hacia ellos con todas mis fuerzas. El grito que soltaron fue agudo, desgarrador, un sonido inhumano que hizo eco por toda la selva. Y tan rápido como aparecieron, desaparecieron en la oscuridad. Me quedé solo otra vez temblando, con la respiración entrecortada y el corazón a punto de salírseme del pecho. Me senté junto al fuego, abrazando mis rodillas,
sin atreverme a apartar la vista del bosque. La noche parecía no tener fin. En algún momento, el agotamiento me venció. Debí quedarme dormido porque cuando abrí los ojos, la luz gris del amanecer se filtraba tímidamente entre las ramas. El fuego era solo un montón de cenizas humeantes. El silencio había regresado, pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio expectante, como si algo, desde la distancia, siguiera observándome. Me levanté con dificultad, con cada músculo de mi cuerpo adolorido. Tenía la garganta seca y la sensación constante de que no estaba solo. Empecé a caminar sin rumbo fijo, desesperado por encontrar una señal, cualquier cosa que me indicara que la civilización seguía existiendo más allá de esta pesadilla verde. Después de lo que parecieron horas, el terreno empezó a cambiar. El suelo se volvió más firme y escuché el sonido inconfundible de un río. Corrí hacia él, con la esperanza renovada. Era un cauce ancho, de aguas turbias que arrastraban hojas y ramas. Pero entonces vi algo más. Restos de lo que parecía un campamento, pedazos de tela, un zapato y una botella de plástico. La recogí con manos temblorosas y vi unas letras grabadas en el costado. Expedición 14. Era la misma numeración que llevaba mi guía. No estaba solo, o quizás sí, si todos habían corrido la misma suerte que él. Me arrodillé junto al agua. La sed era insoportable, pero sabía que beber de ese río podía ser mortal. Aún así, mi cuerpo ya no obedecía a la razón. Tomé un poco de agua con las manos y la llevé a mis labios. El sabor metálico y nauseabundo me revolvió el estómago. Vomité al instante. Mientras me limpiaba la boca, escuché algo. Pasos, lentos, pesados, justo detrás de mí. Me giré con el corazón en la garganta. A unos 20 metros, emergiendo del bosque, vi una figura humana. Avanzaba torpemente, cubierta de barro y sangre seca. Su rostro era irreconocible, pero llevaba una camisa rasgada con el logo de nuestra expedición. ¡Hey!, grité con todas mis fuerzas. ¡Estoy aquí! La figura levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban completamente blancos. No había pupilas, solo esa mirada vacía, muerta. Dio otro paso hacia mí y otro. No respondía, no hablaba. Solo caminaba directo hacia mí, tropezando con las raíces, sin apartar esa mirada horrible. Retrocedí, tropecé con una piedra y caí de espaldas al suelo. ¡Detente!, grité levantando una rama para defenderme. Pero no se detuvo. Estaba a solo unos metros cuando un rugido atronador sacudió el aire, haciendo vibrar el suelo bajo mis pies. Algo enorme se movió entre los árboles, rompiendo ramas como si fueran cerillas. La figura con los ojos blancos se detuvo, giró la cabeza hacia el sonido, y en un instante, algo la arrastró hacia la espesura con una fuerza brutal. Grité sin poder contenerme. Todo ocurrió tan rápido que apenas pude procesarlo. El bosque volvió a quedarse en silencio, pero esta vez sentí la presencia de algo muy, muy grande. Un olor nauseabundo, a carne podrida y tierra húmeda, inundó el aire. Me escondí temblando detrás de un tronco y me asomé con cuidado. Entre las sombras vi moverse algo inmenso. No podía distinguir su forma por completo, solo una silueta gigantesca cubierta de barro y musgo, como si la propia selva le hubiera dado vida. Caminaba lentamente, arrastrando algo pesado tras de sí. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, rezando para que no me viera. Cuando finalmente desapareció entre los árboles, salí corriendo. Corrí sin mirar atrás, sin dirección, sin esperanza. Ya no buscaba salir de la selva. Solo quería sobrevivir una hora más. Corrí sin mirar atrás, tropezando entre raíces y ramas, con los pulmones ardiendo y la garganta seca como el polvo. No me detenía, no podía hacerlo, porque cada crujido detrás de mí sonaba como un paso, como una respiración que no era la mía, como algo que me seguía sin descanso, una sombra que se negaba a dejarme ir. El aire de la selva se volvió más espeso, cargado de humedad y de un miedo tan palpable que casi podía saborearlo. Cada vez que intentaba orientarme,
Todo a mi alrededor parecía igual, un laberinto sin fin de árboles que se alzaban como paredes y un suelo que era una trampa mortal. Me detuve solo cuando las piernas se negaron a obedecerme y caí de rodillas sobre el barro frío y húmedo. Quedé inmóvil, intentando escuchar por encima del latido frenético de mi propio corazón, pero solo oía el eco de mi propia respiración desesperada. Piensa, piensa, me repetía, intentando reconstruir en mi cabeza el mapa mental que había hecho el primer día con el guía de la expedición. Pero todo era un caos, una maraña de recuerdos confusos, como si mi mente se negara a organizar el terror que había vivido. Lo único que recordaba con claridad era una instrucción vital. El norte debía seguir el curso del río. Si lograba encontrar de nuevo el cauce, tal vez, solo tal vez, podría encontrar un punto donde la corriente me llevara a alguna salida, a la civilización, a la vida. Me levanté temblando. Me limpié el sudor mezclado con barro de la cara y comencé a avanzar. La espesa vegetación ocultaba el sol, pero la luz que se filtraba era más blanca, más caliente, anunciando el mediodía. Los insectos zumbaban a mi alrededor como una nube. Algunos se posaban sobre mi piel y dejaban una picazón ardiente que me volvía loco. Pero no podía permitirme el lujo de rascarme, no podía perder la concentración. Caminé durante horas, o al menos eso pareció. Cada tanto, creía escuchar algo moverse a lo lejos. Una rama que se partía, hojas que se agitaban con una violencia antinatural. No sabía si era la bestia, si eran los mismos seres que me habían observado durante la noche, o si simplemente era mi propia paranoia, que crecía como una mala hierba en mi mente. Pero algo en el aire había cambiado, de una forma sutil pero inconfundible. Los pájaros habían desaparecido, ya no cantaban, y en la selva ese tipo de silencio absoluto solo puede significar una cosa. Algo grande, algo peligroso, estaba cerca. El instinto me gritó que me ocultara. Me lancé entre unos helechos gigantes y esperé, conteniendo la respiración. Pasaron minutos que se sintieron como horas, y entonces escuché un sonido, leve al principio, pero inconfundible, pasos humanos. Lentamente, con el corazón en la garganta, asomé la cabeza entre las hojas. A unos 30 metros de distancia, un grupo de 3 hombres avanzaba con machetes en la mano. Llevaban mochilas hechas jirones, ropas rotas y la piel cubierta de heridas y arañazos. Uno de ellos arrastraba visiblemente un pie. Sus rostros estaban sucios, demacrados por el hambre y el terror, pero había algo inequívocamente humano en ellos. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. ¡Hey!, grité con toda la fuerza que me quedaba. Los 3 se detuvieron en seco como estatuas. Uno de ellos levantó el machete, instintivamente, a la defensiva. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz cargada con un denso acento francés. Soy de la expedición del Grupo 14, respondí, saliendo lentamente de mi escondite con las manos levantadas para que vieran que no era una amenaza. Ellos se miraron entre sí, la desconfianza grabada en sus rostros. Se acercaron despacio, con cautela, sus machetes todavía en alto. Cuando estuvieron lo bastante cerca, pude ver sus ojos, cansados, hundidos, con las venas marcadas por el esfuerzo y un miedo profundo y arraigado. Pensábamos que todos estaban muertos, dijo el más alto, respirando con una dificultad que delataba un agotamiento extremo. Yo también lo creí, contesté con la voz rota. Sentí un nudo en la garganta al preguntar lo que más temía. ¿Qué fue lo que los atacó? El hombre se pasó la mano por la cara, dejando una mancha de sangre sobre su mejilla. No lo sé, murmuró. No es un animal, no del todo. Se mueve cuando no lo ves, no deja huellas, solo rastros de muerte. No le disparamos porque... Hizo una pausa, bajando la mirada como si se avergonzara de lo que iba a decir. Porque no hay dónde disparar, no tiene forma. Lo miré sin entender. ¿Cómo que no tiene forma? Pero algo en su tono, una resignación absoluta, me heló la sangre. Uno de los otros hombres, más joven, se acercó y me ofreció una cantimplora. Bebí un trago largo. El agua estaba tibia, sucia, pero fue el mejor sabor que había sentido en días.
Decidimos seguir juntos. 4 era mejor que 1. Caminamos en silencio, siguiendo el curso del río como yo había planeado, con los machetes listos, escaneando la selva a cada paso. Cada tanto, el hombre del acento francés se detenía y miraba fijamente hacia el bosque, como si escuchara algo que los demás no percibíamos, un susurro en el viento, solo para él. Y entonces, el olor volvió. Aquel hedor a podredumbre, a carne descompuesta bajo el sol, pero ahora era más fuerte, más cercano, casi asfixiante. «Está aquí», susurró uno de ellos, con la voz temblando. Nos quedamos completamente quietos, como presas que sienten la presencia del depredador. El agua del río, que fluía tranquila, pareció agitarse sin viento, como si algo muy grande se moviera justo debajo de la superficie. Instintivamente, dimos un paso atrás, alejándonos de la orilla, y entonces el suelo tembló. No fue un terremoto, fue un golpe seco, profundo, como si algo gigantesco hubiera caído desde una gran altura en algún punto muy cercano. Inmediatamente, miles de pájaros salieron volando de los árboles, gritando en pánico. «¡Corre!», gritó el francés, y corrimos. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello, porque así era. El ruido crecía detrás de nosotros. Un estruendo ensordecedor de ramas rompiéndose, de árboles centenarios cayendo como si fueran cerillas, y de unos rugidos guturales que hacían vibrar el aire y retumbaban en mi pecho. Sentí una ola de calor en la espalda, como si la propia selva respirara fuego sobre mí. Corrimos hasta que las piernas no pudieron más, hasta que nuestros pulmones gritaban pidiendo aire, y el río terminó abruptamente en una cascada. Nos detuvimos justo al borde del precipicio. Abajo, una caída de unos 20 metros terminaba en un estanque profundo rodeado de rocas afiladas. Estábamos atrapados. «¡No hay otra salida!», grité, el pánico apoderándose de mí. «Entonces saltamos», respondió el francés, y sin pensarlo 2 veces, se lanzó al vacío. Los otros 2 lo siguieron sin dudar. Yo dudé un segundo, paralizado por el miedo a la caída, pero escuché el rugido otra vez, tan cerca que sentí su vibración en los huesos, y salté. El golpe con el agua me dejó sin aire. Descendí como una piedra, sintiendo la presión aplastando mi pecho. Cuando por fin logré subir a la superficie, jadeando desesperado por respirar, vi a los 3 hombres agarrados a unas rocas en la orilla del estanque. Nadé hacia ellos con las pocas fuerzas que me quedaban. «¿Están bien?», pregunté tosiendo agua. Nadie respondió. El francés miraba fijamente hacia el bosque, con los ojos desorbitados por el terror. «No debimos venir aquí», susurró con la voz quebrada. Me giré para ver lo que él estaba mirando. Detrás de la cortina de agua de la cascada, oculta a simple vista, había una pequeña cueva, y sus paredes estaban cubiertas de marcas. No eran formaciones naturales, eran dibujos, cientos de ellos. Representaban cuerpos humanos, figuras pequeñas y aterradas, rodeando a una figura central enorme, una silueta monstruosa con tentáculos, garras y una cabeza sin forma definida, un caos de pesadilla. Y entre los dibujos, un símbolo se repetía una y otra vez, un círculo atravesado por varias líneas irregulares. Esto es antiguo», murmuré, fascinado y aterrorizado a partes iguales. El francés negó lentamente con la cabeza, sin apartar la vista de los grabados. «No», dijo con una voz rota que selló nuestro destino. «Esto sigue vivo». El silencio en esa cueva era antinatural, tan denso que sentía que podía cortarse con las manos. El sonido del agua de la cascada que dejamos atrás se desvanecía, como si el mundo exterior ya no existiera, como si hubiéramos entrado en otro plano. Las paredes húmedas estaban cubiertas por esas figuras extrañas, grabadas con una precisión casi obsesiva. Deslicé la mano por una de ellas y noté que la piedra estaba caliente, como si acabara de ser tallada. Los otros 3 hombres permanecían quietos, observando, conteniendo la respiración. El francés, el más experimentado de nosotros, se acercó a una de las figuras más grandes.
un círculo con líneas que se extendían hacia afuera, como un sol deformado y enfermo. «He visto esto antes», murmuró, y su voz sonó extrañamente apagada en el silencio. En el campamento, uno de los exploradores lo dibujó justo antes de desaparecer. Dijo que lo había soñado, que lo veía cada noche antes de despertar gritando. Nadie le creyó, pensamos que la selva le estaba afectando. Tragué saliva, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la humedad de la cueva. «¿Qué significa?», pregunté, casi en un susurro. «No lo sé, pero creo que está en todas partes. No es un símbolo, es una advertencia». Antes de que pudiera responder, un ruido seco resonó desde el fondo de la cueva. Era un sonido de arrastre, lento, pesado, húmedo. Instintivamente, los hombres apuntaron con sus linternas hacia la oscuridad, pero era inútil. La negrura parecía devorar la luz, tragársela sin dejar rastro. Avanzamos despacio, paso a paso. El suelo estaba cubierto por una sustancia viscosa y oscura que se pegaba a nuestras botas con cada movimiento. Un olor a hierro y carne podrida invadía el aire, tan fuerte que provocaba náuseas. Entonces lo escuchamos. Una respiración profunda, rítmica, como el aire entrando y saliendo de un cuerpo gigantesco. El francés levantó el arma. Su mano temblaba visiblemente. «No dispares», susurré, con el corazón en la garganta. Pero ya era tarde. El disparo retumbó como un trueno. El eco rebotó en las paredes una y otra vez, y algo respondió. Un rugido grave, imposible de describir, una vibración que nos atravesó el pecho y nos hizo caer al suelo. La linterna del francés cayó y rodó hasta chocar con algo. Por un solo instante, la luz iluminó lo que había allí, en la oscuridad. No era un animal, no tenía una forma definida, pero su piel brillaba como si estuviera cubierta de líquido negro. Se movía, respiraba, y cada vez que lo hacía el suelo vibraba bajo nuestros cuerpos. No sé quién gritó primero, pero en segundos el pánico se apoderó de nosotros y todos corríamos hacia la salida. La criatura rugió otra vez y la cueva entera comenzó a derrumbarse. Piedras enormes caían del techo. El aire se llenó de polvo y el rugido del agua de la cascada se mezclaba con nuestros gritos de terror. Logré salir de milagro, saltando por un hueco que se abría hacia el río. Caí al agua helada, rodé entre las rocas y salí jadeando a la orilla, magullado y temblando. Uno de los hombres estaba a mi lado, con una herida sangrante en la cabeza. Los otros dos no los vi más. «¿Dónde está?», pregunté entre respiraciones ahogadas. El hombre intentó hablar, pero solo alcanzó a decir, «Nos sigue», antes de cerrar los ojos y no moverse más. Miré río arriba. La corriente arrastraba restos de piedra, hojas y sangre. Pero entre todo eso, algo se movía, algo oscuro, que avanzaba contra el flujo del agua sin esfuerzo. No podía ser real. Corrí de nuevo, adentrándome en la selva, sin mirar atrás. Las piernas me dolían, cada músculo pedía descanso, pero el miedo era un combustible inagotable que me empujaba. No sabía cuánto tiempo había pasado. El sol comenzó a caer tiñendo el cielo de un rojo profundo que hacía que todo pareciera arder. En un claro, encontré los restos de una fogata vieja, huesos carbonizados, restos de ropa hecha jirones. Me arrodillé, buscando desesperadamente alguna señal de los demás, pero lo único que hallé fue una cámara destrozada, cubierta de barro. Milagrosamente se encendió. En la pantalla, un video tembloroso. Una mano filmaba la selva de noche. Se escuchaba la respiración agitada de un hombre. Detrás de él, algo se movía entre los árboles. Una figura borrosa, grande, sin forma, deslizándose. La grabación terminó con un grito desgarrador. Sentí el estómago contraerse. Era real. No eran visiones. No era la fiebre de la selva. Lo que estaba ahí fuera no pertenecía a este lugar, pero lo dominaba por completo. Miré a mi alrededor y vi el mismo símbolo tallado en un tronco cercano. Un círculo cruzado por líneas, idéntico al de la cueva. Ya no sabía si el peligro estaba afuera o dentro de mí. La selva se volvió más oscura. Los insectos dejaron de sonar.
El aire cambió, se volvió pesado. Fue entonces cuando escuché otra vez esa respiración. Esta vez, muy, muy cerca. Me giré lentamente. Nada. Pero el olor estaba ahí. Ese mismo olor a hierro y carne. Retrocedí y mi pie pisó algo blando. Miré hacia abajo. Era una bota. Dentro, todavía había un pie humano. Un susurro rompió el silencio. Una voz que no era humana, pero que sonaba dentro de mi cabeza, como un pensamiento que no podía controlar. No entendía las palabras, pero sentía su peso. Era una orden. Corrí sin pensar. No había dirección, no había lógica, solo el instinto puro de sobrevivir. Me adentré tanto que el bosque cambió. Los árboles eran más grandes, las raíces más gruesas. El suelo brillaba con una humedad irreal. Todo tenía un tono verdoso, como si el aire mismo estuviera podrido. De repente la tierra bajo mis pies se hundió. Caí varios metros por una pendiente y rodé hasta quedar tendido junto a un tronco hueco. Me dolía todo. Intenté levantarme, pero el cansancio me venció. Cerré los ojos solo por un segundo, o eso creí. Cuando los abrí, la noche ya había caído por completo. Frente a mí, un fuego encendido crepitaba lanzando sombras danzantes a mi alrededor, y del otro lado del fuego, una silueta humana me observaba en completo silencio. El amanecer no trajo ningún alivio, solo una nueva capa de agotamiento. La selva parecía más densa que nunca, el aire más pesado, como si el calor se pegara a mis pulmones y cada respiración me costara la vida. Caminaba sin rumbo, con la ropa hecha jirones y los pies llenos de heridas, guiándome solo por la intuición, por un instinto que me gritaba que debía seguir adelante, aunque no sabía hacia dónde. Hacía días que no veía a Mateo. No sabía si seguía con vida o si la selva se lo había tragado, como se traga todo lo que se pierde en su interior. La soledad en este lugar no es solo física, es una presencia, una sombra que se te pega al alma y te susurra al oído que nada de lo que haces tiene sentido. Pero tenía que seguir. No podía permitirme parar, no después de haber sobrevivido tanto tiempo. El sol se filtraba entre los árboles en haces débiles, creando figuras extrañas en el suelo. De vez en cuando, el sonido lejano de un animal rompía la monotonía. Los monos chillaban a lo lejos, los insectos cantaban sin parar, y entre todo eso, el murmullo del agua se colaba como una promesa de vida. Seguí ese sonido durante horas, tropezando con raíces, cayendo, levantándome una y otra vez. Mi cuerpo me suplicaba que me rindiera, pero algo más fuerte que el dolor me empujaba. La idea de salir de aquí vivo, de poder contar lo que había pasado. Cuando finalmente llegué al río, el agua era turbia, casi negra, pero era agua al fin y al cabo. Caí de rodillas, bebí con desesperación, y ese líquido me devolvió un instante de lucidez. Me lavé la cara, las manos, sentí que aún existía. Y entonces lo vi. Un objeto flotando río abajo, atrapado entre unas ramas. Era un trozo de madera tallado con marcas humanas. No estaba solo. Alguien más había estado aquí. Con una chispa de esperanza, seguí el curso del río, pensando que tal vez me llevaría a una aldea o a algún camino. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba. La vegetación se volvía menos densa, la humedad aumentaba y el sonido de aves grandes sobrevolando el cielo se hizo más frecuente. Pero la selva nunca te deja relajarte. Un ruido repentino detrás de mí me hizo girar bruscamente. No vi nada, solo hojas moviéndose. Luego otro crujido. Aceleré el paso, con el corazón latiéndome en el pecho como un tambor. Escuchaba mis propios pasos y sentía cómo el bosque respiraba conmigo. No sabía si era un animal o mi imaginación jugándome una mala pasada, pero no me detuve. Caminé así durante horas, con la adrenalina a flor de piel, hasta que, a través de los árboles, vi algo metálico brillar bajo el sol. Me acerqué con cautela, sin poder creer lo que veían mis ojos. Los restos oxidados de un avión, completamente cubiertos de enredaderas y musgo. Era un accidente antiguo, probablemente olvidado por todos. Entré con el corazón en un puño. Dentro, los asientos estaban destrozados, las paredes cubiertas de moho.
Había maletas abiertas, papeles desintegrados por la humedad y en el suelo, una cámara de fotos destrozada. Toqué aquel objeto y sentí una conexión extraña, como si estuviera viendo mi propio destino reflejado en ese desastre. Entre los escombros encontré una libreta medio cubierta de barro. Las palabras eran difíciles de leer, pero una frase destacaba con una claridad escalofriante. 3 días sin señales. Seguimos esperando. Nadie vendrá. Esa frase me golpeó como un puñetazo. Nadie vendrá. Cerré el cuaderno y lo guardé. En ese momento lo entendí. Tenía que ser yo quien saliera de allí por mis propios medios. No podía esperar a nadie. Afuera, la humedad era insoportable. El cielo se había oscurecido de repente y el sonido de un trueno retumbó entre los árboles. Se avecinaba una tormenta, y la lluvia en la selva no es solo agua, es una avalancha líquida que lo borra todo a su paso. Corrí hacia una zona más alta, buscando refugio bajo una gran roca. El agua caía con una fuerza brutal, arrastrando ramas, lodo, insectos e incluso serpientes. Me acurruqué temblando, observando cómo el río crecía sin control, convirtiéndose en un torrente furioso. Pensé que moriría arrastrado por esa corriente, que ese sería mi fin. Pero la tormenta pasó tan rápido como llegó. Cuando el silencio volvió, el paisaje era irreconocible. El río había cambiado su curso, la tierra estaba cubierta de lodo y un olor a vida podrida llenaba el aire. Pero en ese silencio encontré una extraña paz. Había sobrevivido a otra noche, a otra prueba. Caminé durante horas, con el cuerpo al límite de su resistencia. La piel me ardía por el sol y los arañazos, los labios estaban cortados y el hambre era un dolor constante en el estómago. Pero entonces, a lo lejos, vi algo que rompió la monotonía verde. Una columna de humo blanco elevándose entre los árboles. No era un incendio forestal, era un humo controlado, era humano. Corrí hacia esa dirección con todas las fuerzas que me quedaban. Cada paso era una agonía, pero mi corazón latía con una esperanza renovada. Cuando por fin llegué, vi una pequeña aldea escondida entre la vegetación. Hombres, mujeres y niños me miraban sorprendidos. Algunos retrocedieron con miedo, otros se acercaron con cautela. Uno de ellos, un anciano con el rostro curtido por el sol, me habló en un idioma que no comprendí, pero su tono era amable, tranquilizador. Me ofreció agua y la acepté con una gratitud que no puedo describir con palabras. Me senté junto al fuego mientras intentaba explicar mi historia con gestos torpes. El anciano asintió, pareciendo comprender más con la mirada que con mis señas. Luego, señaló hacia la inmensidad del bosque y dijo algo que, aunque no entendí, me estremeció hasta el alma. Era como si dijera: la selva solo te deja ir cuando ella quiere. Esa noche dormí bajo un techo por primera vez en mucho tiempo, escuchando el crepitar del fuego y la lluvia cayendo suavemente a lo lejos. Al día siguiente, me llevaron en un viejo camión destartalado hasta una carretera de tierra que conectaba con la ciudad más cercana. Cuando miré por la ventana y vi cómo la selva se perdía en la distancia, sentí algo que no esperaba, una punzada de tristeza. Aquel infierno verde había intentado matarme de 1000 maneras, pero también me había devuelto algo que no sabía que había perdido: el instinto puro de seguir vivo, de luchar por cada segundo. Y eso es algo que nunca olvidaré. Si te ha gustado esta historia de supervivencia, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna aventura.